Cada tipo de energía tiene desafíos particulares. Por ejemplo, cuando al generador hablamos que le cuesta mucho decir no, ese no es un problema para el manifestador. Su aura repelente hace ese trabajo. Ellos no tienen dificultades para decir que no. Y precisamente por su aura tampoco son propensos a que venga la gente a querer pedirles ayuda, pero sí tienen varios desafíos, como por ejemplo ir contra el status quo, generar esos cambios que el resto de las personas tienen miedo. El común denominador tiene miedo al cambio, tiene miedo a lo desconocido, y el manifestador precisamente viene a eso. Y lo que intenta hacer el resto, por su propia supervivencia, por mantener su propio estado de confort, es minimizar al manifestador para que no hable, no dé sus opiniones, no haga lo que tenga que hacer. Y esta persona, si se cree ese cuento, si la crianza va bajo ese lineamiento de hacerse pequeño, de no hablar porque estás creando disruptivas o creando confrontaciones o creando discusiones que no son tan cómodas, el manifestador va a creer que es natural tener que hacer silencio, tener que hacerse pequeña o pequeño, cuando tiene que hacer precisamente lo contrario para cumplir con su misión. Entonces, su misión y su impacto y su influencia en las otras personas se va a ver minimizada. Pueden tender a convertirse en people pleasers, personas que estén siempre tratando de gustarle a los demás, acomodándose a los gustos de los demás porque les da miedo el rechazo, porque saben que no les gustan a todo el mundo, porque saben que son contadas las personas. Y no hay problema, no necesitas a un batallón de amigos, necesitas solos a los amigos que te sostengan en tus nuevos emprendimientos, en tus nuevos caminos, en tus nuevas decisiones. Las personas que no quieran estar contigo se pueden ir y lo van a notar gracias a tu aura. Otras dificultades que tiene el manifestador es aceptar que le estén preguntando todo el tiempo qué tienes que hacer, qué vas a hacer, que le estén diciendo qué hacer, que le estén haciendo el micromanagement, siguiéndole cada paso, cada movimiento. Eso es insoportable. De hecho, conocí a una persona que tuvo repercusiones psicológicas por estar en un trabajo donde le hacían ese tipo de seguimiento tan riguroso, siendo ella una manifestadora. Ellos necesitan libertad, libertad para moverse, libertad para innovar en su trabajo, libertad para crear nuevos procesos, y no les gusta tener personas encima porque ellos son libres y ellos están repeliendo. Y cuando una persona se les pone encima preguntándole muchas cosas, exigiéndole demasiado o exigiéndole más de la cuenta, es sofocante y lo que genera es ira en el manifestador. Como buena sociedad de generadores y generadores manifestantes, de personas que trabajan muchísimo, el manifestador también se siente condicionado a tener que trabajar por muchas horas, a no descansar y adoptar el ritmo de trabajo de los generadores y generadores manifestantes de su vida o de sus compañeros de trabajo. ¿Cómo hace el manifestador para sortear estos desafíos? Allí es cuando llega la estrategia esencial, la estrategia de comportamiento del manifestador. Antes de actuar, deben informar. ¿A quién van a informar? A las personas que se vayan a ver afectadas o influenciadas por sus decisiones. ¿Para qué? Para no generar fricción. Y esto es solamente también otra forma de mantener a las personas al tanto, ser empáticos con las personas que te rodean y decirles: mira, yo voy a hacer esto en los próximos días, ¿qué te parece? No te estoy pidiendo permiso, informar no es pedir permiso, pero necesito que lo sepas para que tú también puedas organizarte, porque te respeto como ser humano, como persona que también tiene sus propios planes, y quiero que nos acoplemos si tenemos que acoplarnos, que me acompañes si me quieres acompañar, o simplemente que no me acompañes, que te quedes acá desde la presencia o desde la ausencia, pero que también me permitas a mí ejecutar en libertad. Porque ¿qué pasa cuando el manifestador no informa? Usualmente van a venir las preguntas que no le gustan al manifestador, las preguntas de control. ¿Por qué hiciste lo que hiciste? ¿Qué te pasa? ¿Qué estás haciendo? ¿En qué andas? ¿Vas a hacer esta llamada? ¿Vas a hacer esto, lo otro? Para evitar
ese tipo de controles que no gustan y que afectan mucho al manifestador, lo mejor es informar antes de actuar. Si encuentras este video de utilidad, te agradecería mucho le dieras like, suscribir, y si quieres conocer un poco más acerca de los otros tipos de energía, acá te dejo el de generador y el del proyector para que explores, profundices y conozcas también los tipos de energía de las personas que conviven contigo. Nos vemos en el próximo video. Bye.